Pues ya estamos listos, Cesarín, tú nos indicas. No, pues adelante, adelante, mis hermanos. Preparen su Listo. corazón, dispongan sus oídos, porque el Espíritu Santo va a hablar en esta mañana y que sea de grande bendición para cada uno de nosotros. Adelante, mis hermanos. Jesucristo es nuestro ejemplo. Serie. Cesarín, perdón, antes de empezar, Ajá. no has mandado los enlaces, dice Ramón, para que los compartas ahí en los grupos. Ok, ahorita los envío. Sale, comenzamos ahora sí. Ya, tú tienes el control, hermano, ¿eh? Nada más aquí. Aquí, ahí tú nada más le mueves ahí. ¿Sale? O sea, ahí nada más le aprieto y ya da pausa. Ajá. Ok. Jesucristo es nuestro ejemplo. Serie. Jesucristo la oración. Jesucristo nos ha dado el ejemplo en todo, para que sigamos sus pisadas. Jesús, siendo el único y verdadero Dios, el soberano de los reyes de la tierra, el que habita la luz inaccesible, el único y sabio Dios, el todopoderoso, el creador de los cielos y la tierra, se hizo hombre, semejante a nosotros, participando de carne y sangre, sin aferrarse a su divinidad, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, del que vino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz del Calvario. Por eso, oraba Jesús, no porque necesitara hacerlo, pues Él es Dios, sino para darnos ejemplo, para mostrarnos con su propia vida que la oración es una de las actividades más importantes que existen. Aún sobre la comida y el descanso, fuimos predestinados para ser como Él. Él es nuestro ejemplo a seguir. Marcos 1:3. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. ¿Cuál fue la clave del éxito en la vida de Jesús? Podemos ver esta gran bendición porque la clave del éxito de Jesús fue la oración. Es una bendición el poder ver cómo Jesús muy de mañana se levantaba todos los días y tenía una intimidad con Dios. ¿Por qué lo hacía Jesús? Siempre lo hacía con un propósito, el propósito más grande de tener la dirección del Padre. Siempre estuvo sujeto verdaderamente tanto como a sus padres terrenales como a su Padre celestial. Y eso fue lo que hizo que Jesucristo verdaderamente fuera llevado de una manera impresionante en su ministerio. Es la gran bendición que recibimos de parte de Dios a través de la oración, porque es importante la relación, la intimidad, la comunicación con el Padre. Él nos deja una gran enseñanza y nos da un gran ejemplo donde Él alcanzó el máximo éxito al tener una relación plena, una relación divina con el Padre. Y eso hizo que todas las cosas que Él hacía tuvieran verdaderamente una excelencia en su vida. Ahí es donde vemos que eso es lo que nosotros como hijos de Dios necesitamos. Tener ese gran ejemplo. El Señor nos deja un gran ejemplo en nuestras vidas y nos da una gran enseñanza, ¿sí? ¿Qué tan importante es para ti y para mí el hacer oración? ¿Qué tan importante es tomar el ejemplo de Jesús en nuestras vidas para ese crecimiento a la madurez espiritual? Nosotros somos llamados a ser hijos de Dios. Nosotros somos llamados a ser hijos de luz. Y a través de nuestras obras el nombre del Señor va a ser glorificado. Pero ¿qué hacemos para recibir la dirección?
¿sí? ¿Qué hacemos para poder saber verdaderamente lo que Jesús está esperando de todos y cada uno de nosotros? Tú y yo fuimos llamados para tener ese propósito divino de parte de Dios en nuestras vidas. Tú tienes un propósito, así como Jesús tuvo un propósito y una misión en esta tierra cuando vino a establecer su reino, ¿sí? Él trajo un mensaje de fe, de amor y de esperanza para ti y para mí. Y a través de la oración, Él creció de una manera impresionante. Podemos ver que cuando Él fue verdaderamente lleno, ¿sí? Por el Espíritu Santo, ¿sí? Él tenía verdaderamente esas cualidades del Espíritu Santo, que era amor, gozo y paz. Y todo lo adquirió a través de la comunicación que permanentemente tenía para con el Padre. Amén. Amén. Ya se trabó. ¿Dónde está la oración en su vida? ¿Está en primer lugar? ¿En segundo lugar? ¿En algún lado? ¿O en ninguno? Preguntamos qué lugar tenía en la vida de Cristo. Eso debe decirnos dónde debe estar en nuestra vida. Y a menudo la gente dice, bueno, oro de vez en cuando. Eso significa que casi no oran. O quizás dicen, oro cuando estoy en problemas, oro cuando paso por un momento difícil, y la mayoría ora ante una necesidad o un deseo. No solo porque aman a Dios, ni solo porque disfrutan estar en su presencia, no solo porque lo aman y lo adoran con palabras de oración. ¿Qué de la vida de oración de Cristo? ¿Dónde entraba la oración en su vida? Pues aquí está. Y es que la oración era lo primordial para Jesucristo. Era donde comenzaba su día. Ahora, una de las cosas muy evidentes del Señor, al pensar en su vida de oración, es que se levantaba temprano, comenzaba a orar temprano en la mañana, preparándose. Entonces pregunto, ¿cuántos de ustedes, y desde luego es algo privado, cuántos comienzan el día temprano en la mañana y lo primero que hacen es orar? Comenzar el día con el Padre antes de hacer cualquier otra cosa. Y la verdad es que ninguno de nosotros puede dar una excusa aceptable para comenzar el día de alguna otra manera. Duerme toda la noche, e incluso si tiene que despertarse temprano, quizás no durmió muy bien, pero comenzar el día con el Señor. Eso hacía Jesucristo, porque se despertaba temprano en la mañana y salía de la casa a un lugar solitario a hablar con el Padre. Y al pensar en Jesucristo y lo que tenía que hacer, lo que cada día requería de Él, ¿cómo se levantaba temprano cada mañana y comenzaba el día? ¿Cómo lo hizo? Muestra determinación de su parte. Sabía que para lograr lo que tenía que lograr ese día, debía comenzar temprano. Entonces le hago esta sencilla pregunta. ¿Es su relación con Dios tan importante así que le da prioridad en su vida diaria? Quizás diga, bueno, tengo una familia grande. Bueno, puede tener una familia pequeña o grande. Mucha atención, no se trata de cuán numerosa sea su familia, ni se trata de conveniencia. El asunto es, ¿qué es lo más importante en su vida? Si su relación con Cristo es lo más importante en su vida, comenzará con Él. ¿Estará dispuesto a permitir que el Señor Jesucristo le hable temprano en la mañana para comenzar bien el día? Me pregunto cuántas veces ha estado manejando en la autopista o quizás está en su trabajo y nada sale bien y se detiene a pensar, ni siquiera oré esta mañana antes de salir de la casa. Entonces, Jesucristo le daba prioridad. Ahora pensemos en esto. Él era el Hijo de Dios, pero sabía que para poder lograr lo que el Padre quería que lograra, debía comenzar el día con el Padre, y creo
que esa es la clave para lograr cualquier cosa o mucho en la vida que valga la pena y de valor perdurable. Que comencemos con el Señor Jesucristo, entregándole nuestra vida por el día, pidiéndole dirección, haciéndonos sensibles a las personas que nos rodean, cualquiera sea la situación. De esa manera él comenzaba el día. Temprano en la mañana se levantaba. Pero es interesante que en Mateo 14:23 dice, iba a orar a un lugar a solas. Es muy importante. O sea, cuando Jesucristo comenzaba a orar desde temprano, se iba a un lugar donde no sería perturbado. Entonces permítame preguntarle, si comienza su día con el Señor, ¿hay algún lugar en su casa donde no le interrumpan? Quizá la mayoría tenga algún lugar, porque no querría él ser perturbado, porque pedía la dirección del Padre. Sabía que cada día contaba para él. O sea, lo importante es esto, hay algo especial en tener un lugar. Siempre he tenido un lugar y no ha sido lejos de todo el mundo. Había un lugar en la esquina de mi sala, en la esquina de mi estudio, pero tenía una alfombrilla donde me postraba a hablarle al Señor y descubrí esto. Después de un tiempo, después de muy poco tiempo, no tenía que prepararme, porque lo único que hacía en ese lugar era hablar con Dios. Así que todos podemos tener algún lugar, porque si eso es lo único que hacemos allí, hay algo especial al llegar, postrarse de rodillas o sobre su rostro como prefiera, y sucede esto, porque después de un tiempo, su mente, su espíritu y su cuerpo se ajustan rápidamente. Allí es donde lo único que hace es hablar con Dios. Todos necesitamos un lugar donde hablarle al Padre. Hay algo especial en un lugar de encuentro con Dios. Se vuelve un lugar santo. Quizás necesita una alfombrilla o algo. Y recuerdo cuando estaba recién casado, teníamos una habitación pequeña, un baño, una sala, una cocinita. Así que el único lugar que tenía para orar era la esquina de la sala. Pero puedo decirle algunas cosas que Dios le habló a mi corazón a solas en la sala sobre la alfombra. Recuerdo una noche que estaba orando y pidiéndole al Señor dirección en mi vida. Y recuerdo que el Señor me dijo muy claro, lo que logres en la vida tendrás que lograrlo de rodillas. No puedes depender de tus facultades, tus talentos, tus destrezas, nada. Lo único de lo que puedes depender es la oración de rodillas. Nunca lo he olvidado. No podría nunca atribuirme el mérito por nada de lo que Dios ha hecho. Hay algo en tener un lugar donde Dios le hablará y le dará dirección y aliento para su vida. Y pienso en las muchas veces que me he arrodillado en esa misma alfombra, y era una manta que mi madre había tejido con ganchillo, supongo que así se dice, o crochet. Eso es lo que siempre uso para orar y aún la tengo. Hay algo especial en tener un lugar donde pueda hablar con el Padre de lo más íntimo en su vida, donde descubrirá que le dio atención, y lo maravilloso de tener un lugar es esto. Recordará cosas que Dios le dirá allí que si orara en cualquier lugar, lo más probable es que él las olvide. Pero hay algo especial en estar con el Padre en ese lugar. Es un lugar privado, un lugar santo, es un lugar donde recibe dirección, guía, aliento, seguridad y convicción, y a donde a veces hay que llorar, donde hay que clamar a Dios, confesar su pecado, pero es un lugar donde encontrarse a solas con Dios. Es su lugar, solo usted y el Señor se encuentran allí. Pero vea su vida. Comenzaba temprano, iba a un lugar aparte y, digo a menudo, de rodillas. Ahora, la Biblia dice que se postraba sobre su rostro. No sé si Jesucristo oraba de rodillas como nosotros o no, quizás sí. Eso es más probable que postrarse en el suelo en algún lado. Pero quizás alguien diga, bueno, no tengo que arrodillarme, no tiene que hacerlo. Pero piensa en esto.
¿Con quién está hablando? Está hablando con el Dios Santo. Se presentará cara a cara y hablará con él, puede. Pero en la privacidad de su hogar o donde sea que esté, de rodillas ante él de ser posible. A veces hay personas que no pueden arrodillarse y lo entiendo. Pero hay algo especial en postrarse en la presencia de Dios Todopoderoso, que dice algo acerca de nuestro espíritu, nuestra actitud. Y allí está el Hijo de Dios. ¿Y qué hace él? Cae al suelo de rodillas delante del Padre, y en Getsemaní cayó al suelo, comenzó a orar. Bueno, la Biblia no lo especifica, pero lo más probable es que se haya arrodillado ante el Padre. Hay algo especial en eso. Tiene algo especial arrodillarse en la presencia de Dios Todopoderoso, hablarle acerca de su vida, de su día y de lo que le concierne. Si quiere lograr lo máximo en la vida, comience con Dios y hágalo a solas. Dirá, pues, oro con mi esposo, mi esposa, mis hijos o con mis padres. Hay algo en que sea a solas con Dios, porque la verdad es que no puede orar por todo en frente de alguien más. Todos tenemos ciertas cosas en la vida que debemos confrontar, que necesitamos privacidad. Y sin duda así lo hizo el Señor. Entonces pregúntese, ¿cuánto tiempo pasó con Él en un día común y corriente? Jesucristo no salió a sanar y predicar y luego decidió que iba a orar, sino que de esa manera comenzaba su día, que oraba. La clave del éxito en la vida de Jesús fue la oración. Él tenía por costumbre orar todos los días en la madrugada y eso siempre lo fortalecía. Por eso es que nunca vemos a Jesús orando por un enfermo o en alguna situación crítica, sino actuando y resolviendo cada uno de los problemas. El cristiano que está de rodillas en oración actuará y enfrentará los problemas y adversidades y saldrá siempre victorioso de la mano del Señor. Sin embargo, el que no lo ha hecho será arrodillado por los mismos problemas y las circunstancias del día a día. Veamos 12 situaciones en las cuales Jesús oró y nos dejó el gran ejemplo para que sigamos cada una de sus pisadas. Primero, Jesús oró cuando fue bautizado. Lucas 3, versículo 21 Un día 22. en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también. Y mientras oraba, se abrió el cielo, y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. El bautismo en agua es la iniciación a una vida consagrada para Dios y por eso la oración debe ser parte vital en el bautismo. Punto número 2. Jesús oró cuando fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Fue el Espíritu Santo quien llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Nosotros también seremos llevados al desierto para ser probados y esa es una de las principales razones por las cuales deberíamos hacer de la oración un hábito personal en el día a día. Tercera, Jesús oró antes de escoger a los 12 apóstoles. Escoger. Lucas 6, del 12 al 13. Por aquel tiempo, se fue Jesús a la montaña a orar, y pasó toda la noche en oración a Dios. Al llegar la mañana, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles.
La iglesia está buscando mejores métodos. Dios está buscando mejores hombres y mujeres. Lo que la iglesia necesita hoy en día no es más o mejor equipo y materiales ni nuevas organizaciones o más novedosos métodos, sino hombres y mujeres de oración, hombres y mujeres parecidos al modelo de Jesús. Punto número 4. Jesús oró después de servir a la gente. Servir. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Uno de los riesgos que se corren al servir a la gente es que, en agradecimiento, se desbordan en demostraciones de afecto y de aprobación. Debemos recordar que somos como el burrito sobre el que entró Jesús a Jerusalén. Y aunque le echaban palmas y aclamaciones, no era él, sino Jesús que iba arriba. Por eso debemos orar después de servir y antes de servir para entregar a Jesús toda la gloria, la honra y el poder. Punto número 5. Jesús se transformaba al orar. Unos 8 días después de decir esto, Jesús, acompañado de Pedro, Juan y Jacobo, subió a una montaña a orar. Mientras oraba, su rostro se transformó y su ropa se tornó blanca y radiante. ¿Qué cambios se pueden observar en nuestra vida después de orar? Podemos ver que a través de la oración nuestra vida empieza a ser transformada. Cuando empezamos a pedir dirección a Dios, que Él empiece a obrar en nuestro corazón, nuestra vida no puede ser la misma. Siempre tenemos que mostrar ese cambio. Siempre tenemos que mirar verdaderamente el modelo de Jesús. Eso es lo que tenemos que mostrar verdaderamente siempre al orar y después de orar. Jesucristo nos deja el gran ejemplo de oración. Él siempre nos motivó a ser verdaderamente cada día más parecidos a Él, que conociéramos verdaderamente una plena relación con el Padre para que tuviéramos ese crecimiento a la madurez espiritual. Si nosotros entendiéramos las cosas que Jesús depositó en cada palabra, nuestra vida totalmente sería transformada. Pero muchas veces cuando no tenemos ese hábito de desarrollar lo que Jesús nos enseñó, siempre nos costará trabajo para mostrar un verdadero cambio en nuestras vidas. Los cambios tienen que ser radicales. Nosotros somos hijos de Dios y dice la palabra de Dios que somos nuevas criaturas, porque hoy estamos en Cristo. Y ese es el cambio, que cada vez que nosotros presentamos nuestros problemas al Señor, podemos ver que cuando tenemos un sentido negativo al orar, todo se vuelve positivo. Cuando nosotros tenemos un tiempo de inseguridad, cuando oramos, Jesucristo nos da esa seguridad. Siempre hay algo relevante a través de la oración. Siempre nos lleva a lo sobrenatural, a algo más grande de lo que nosotros muchas veces no imaginamos. Por eso el Señor Jesucristo nos deja ese gran modelo de oración. Necesitamos tener ese hábito, necesitamos verdaderamente aferrarnos a buscar siempre el modelo de Jesús, no el modelo del hombre, sino el modelo de Jesús. Él es nuestro mayor modelo a seguir. Tenemos que continuar. Si queremos nosotros mostrar un cambio en nuestras vidas, también tenemos que empezar a sacrificar algo. Dice la palabra de Dios que Él de muy de mañana era un hábito que tenía que probablemente nosotros no tenemos. Si nosotros queremos que nuestra vida sea transformada, ¿de qué manera podemos tener esa relación? ¿De qué manera podríamos expresárselo al Padre? Es a través de tener un diálogo permanente, persistir, insistir y sobre todo resistir. Ese es el modelo de Jesús. Él nunca dejó de hacer algo sin pedir la dirección de su Padre. Y muchas veces nosotros hacemos eso, ¿no? Queremos hacerlo todo y después oramos.
No, para poder lograr el éxito que Jesús quiere que tú y yo logremos, tenemos que venir al Padre, buscarlo, para que nuestra vida verdaderamente pueda tener un cambio, para que verdaderamente nosotros podamos observar lo que Jesús ya hizo en nosotros. Él ya lo hizo. Nosotros tenemos que pedirle al Padre creyendo que Él ya lo hizo en nosotros. Esa es la confianza, la convicción de que nosotros tenemos un Dios todopoderoso. No es fácil, honestamente, tener una vida plena de oración no es fácil, porque no tenemos el hábito, porque no tenemos la práctica. Pero si nosotros deseamos tener una intimidad, una relación plena con el Señor, algo va a pasar, hermano. Por eso la palabra de Dios en Mateo 6:6 dice que cuando ores a tu Padre, dice, entra en tu aposento y a puerta cerrada. Dice, y tu Padre que ve lo secreto, te recompensará en público. Honestamente, es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios la que nos hace dignos de estar delante de su presencia día a día. Y es de la manera en la que nos presentamos delante de Él. Venimos cansados, venimos con pruebas, con cargas. Probablemente muchos venimos con las manos vacías, pero siempre tenemos que venir al Señor con un corazón dispuesto, con un corazón agradecido, con un corazón contrito y humillado, el cual Él jamás va a despreciar. Por eso, ¿quieres aprender algo de oración? Podemos verlo, el modelo de José, el modelo de Daniel, pero el mayor modelo y ejemplo que tenemos de vida y de oración es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Perdonen, hermanos, a mí no se me da la tecnología. Sexta cosa, Jesús enseñó a orar a los discípulos. Jesús enseñó a orar a los discípulos. Lucas 11, del 1 al 2. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo, cuando oren digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Ese es un punto crítico en el cristianismo y se aprende a orar. De donde el Señor orar a nadie, el instructor. Perdón, hermanos, les pido una disculpa porque estoy sumamente muy nervioso y honestamente la tecnología no es lo mío. De hecho, yo quiero confesarles, no he dormido porque estuve orando y le he pedido a Dios porque en mucho tiempo avergoncé a mi Señor. Mucho tiempo, por causa mía, el nombre de Jesús fue vituperado. Y hoy he aprendido a ser temeroso de Dios. Hoy siento un temor y sé que cada cosa que hago para el Señor tiene que ser de excelencia. Tengo que dar lo mejor de mí porque Dios me dio lo mejor que tenía. Y fue darme a su Hijo para salvación, tanto como mía, como la de ustedes, como la de toda nuestra familia. Amén. ¿Cómo aprendemos a orar? Yo les voy a platicar algo de mí. Yo tampoco sabía orar. Yo llegué a la prisión y llegué en un estado, primero, pues yo creo que siempre, a lo mejor todavía hay rebeldía en mí, ¿verdad? Pero doy gracias a Dios porque yo aprendí a orar verdaderamente a través de las oraciones de David. Y una de esas oraciones que yo aprendí de David fue la oración del pastor, ¿verdad? La del Salmo 23, ¿verdad? Que dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pasos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma y me guiará por senda de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno,
porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en tu casa quiero vivir para siempre, Señor. Y esa fue una de las oraciones que me enseñaron verdaderamente a derramar mi corazón delante de Dios dentro de una prisión. Fue muy difícil porque, híjole, yo era, como dicen mis hermanos, yo era una cosita amarga dentro de la prisión. Y la verdad, en su momento, pues aquí tengo a mis hermanos, ¿no? O sea, yo decía una cosa y hacía otra, ¿no? Honestamente, pues yo trataba de buscar del Señor de una u otra forma, pero cuando yo verdaderamente empecé a sentir esa necesidad de Dios, ¿sí? Yo busqué a Dios por conveniencia, yo quería mi libertad, pero cuando vino la sentencia larga, una sentencia que me sacudió, primero eran 21 años, luego 18 años, 5 meses, 7 días, y al final Dios obró. Cuando yo derramé mi corazón y verdaderamente Dios escuchó mi necesidad, Él siempre fue mi abogado. Él siempre me mostró su fidelidad y me dejó con una sentencia de 7 años, 5 meses, 7 días. Y aún así, en medio de que yo era culpable, a través de la oración, me dio mi libertad y me sacó absuelto. Porque esa es la fidelidad de Dios. Así es como Dios obra cuando nosotros derramamos nuestro corazón al Señor. Ahora sí que, como decía los cantos de nuestro hermano José Miguel Ángel, ¿verdad? Presos, pero libres en el nombre de Jesús. Y le doy toda la gloria al Señor, porque esa fue una parte muy fundamental, donde yo comencé a conocer la importancia de la oración, ¿sí? Donde yo sabía que cuando yo derramaba mi corazón verdaderamente y me postraba, para mí siempre ha sido un placer postrarme, porque les quiero ser honestos. Si en este momento Dios dice la palabra de Dios que sin santidad, pero aún con toda esa santidad que yo pudiera lograr, déjeme decirle algo, no podría mirar a mi Señor cara a cara, honestamente, por lo que Él representa para mí, porque es lo más grande. Y eso es lo que debemos de aprender, a ser temerosos de Dios. Y cuando nosotros aprendemos ese principio de la sabiduría, que es el temor al Señor, verdaderamente nosotros comenzamos a guardar respeto, rendición de parte de Dios. Muchas veces vamos con el Señor como si le estuviéramos hablando a cualquier persona, decía Charles Sten. Es una enseñanza de ese varón. Yo siento, no sé tú, pero a mí ese varón me transmite paz. Ese varón verdaderamente, yo escuchaba, ahora que estuve ensayando esto, porque la verdad me pasé un tiempo, me habló mi hermano, oye, ¿cómo vas? Dije, no, yo ya voy bien, pero las patitas, bueno, la tengo torcida, pero me temblaba, ¿no? Pero puedo ver la grandeza y el amor de Dios, de su fidelidad, porque no soy yo. Si hoy algo bueno sale de mí, no soy yo, es Él en mí. Y doy gracias a Dios que me da la oportunidad de ser parte de su obra, que Dios nos ocupe. Y así, si si hizo hablar una burra, que no haga hablar un burro, ¿verdad? Como yo. Entonces, a mí me costaba mucho trabajo orar, me costaba mucho trabajo leer. Tristemente fui a aprenderlo a la cárcel. Yo no llegué a un anexo, yo tuve que llegar a la prisión para ser disciplinado por el Señor, para aprender todo aquello que desconocía, y algo de lo que aprendí fue aclamar a Dios. Y también quiero compartirles algo. Hace poco, yo trabajo hoy de franelero. Nunca en mi vida había trabajado, yo siempre fui un delincuente para vergüenza mía, pero para la gloria de Dios, de ahí me sacó el Señor, ¿no? Hoy mis uñas las ve que están largas, pero ya están amaestradas, ya saben que no deben de tomar nada, ¿verdad? Y es algo que el Señor verdaderamente es lo que ha hecho en mí. Y si lo ha hecho en mí, lo puede hacer en ti si puedes creer. Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia.
Ese es el amor de Dios que tiene para con cada uno de nosotros. Esa es una de las formas en las cuales yo empecé a aprender a clamar a Dios. Un versículo que se hizo mío, que yo lo arrebaté, yo lo hice mío, fue el versículo de Isaías 51:14, que dice que el preso agobiado pronto será liberado, no morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan. Y déjame decirte que cada vez que clamaba, Dios me bendecía de una manera. Dentro de la prisión, Dios nunca me dejó y me metí, híjole, ¿qué te podría decir? En cuántos problemitas así tan pequeños en la prisión. ¿Qué es un problema en la prisión, hermanos? Nada. ¿Qué es un castigo en la prisión? Nada. Dice, vengan años y cumpleaños, vengan años de 500 días, ¿verdad? No te caigas que te quiero pa' cantón, ¿verdad? Y decía uno, no, carajo, no, soy yo, estoy hecho. Cuando verdaderamente aprendí lo que dice Jeremías 33:3, eso me enseñó que verdaderamente, ¿sabes? Yo soy cautivado por la vida de un varón, de esa historia tan impresionante, la vida de Bartimeo. La vida de Bartimeo, yo aprendí mucho de esa historia tan grande. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces la situación jurídica quiso callarme. Los presos querían callarme. Los problemas en mi matrimonio querían callarme. Pero mi espíritu clamaba a gran voz y decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Yo no puedo decirte que soy un siervo inútil. Muchos nos decimos llamar siervos inútiles, pero la palabra dice de Dios que te llame siervo inútil cuando todo lo que el Señor Jesucristo hayas hecho, todo lo que Él te ha mandado. Eso es parte de la Escritura, parte de la palabra de Dios, donde el Señor nos muestra que verdaderamente tenemos que ser valientes y esforzados, que tenemos que aprender a clamar a Dios como ese ciego. Yo estaba ciego, pero Dios me dio vista. ¡Aleluya! Dios me levantó del fango, Dios me dio una oportunidad y ahora quiero aprovecharla. No soy el mejor porque me presentaría delante del Señor hipócrita. Dice que aquel que diga que no ha pecado, al Señor lo hace mentiroso. Soy un pecador. ¿Y sabe qué? No me creo, digo que soy cristiano, no porque sea mejor que usted, sino porque reconozco que soy un pecador y que necesito del Señor Jesús. Amén. Y eso es lo que día a día me fortalece, me hace esforzarme y dar lo mejor. Hoy doy lo mejor de mí y me esfuerzo. ¿Y sabe qué? Me da miedo porque he aprendido a ser temeroso del Señor. Tenemos que aprender a temer al Señor. Tenemos que aprender a clamar al Señor. Por eso, ¿qué es más grande? ¿La misericordia o la piedad? La piedad. La piedad, hermanos. Y es por eso que David, nosotros queremos ver a un hombre de oración, están los salmos. Todos los salmos son oraciones de David, donde vemos cómo llegó en el momento en el Salmo 51, donde le dice, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad de mí. Yo reconozco lo que soy delante de ti. Crea en mí un corazón limpio y renueva dentro de mí un espíritu recto. Y ayúdame a guardar tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, versículo 1. Ese es nuestro Dios de amor. Y esa es una forma en la que yo comencé verdaderamente a través de la palabra de Dios a orar. Ahí fue donde aprendí a clamar a Dios. Ahí fue donde conocí a ese Dios verdadero, al poderoso de Israel, al gran yo soy. A través de las oraciones de Moisés cuando subía al monte Sinaí y su rostro resplandecía. A través de Jesús, cómo clamaba a Dios. A través de Daniel, que 3 veces abría las ventanas y miraba y pedía misericordia por Jerusalén, por el pueblo de Israel. A través de José, que en medio de la aflicción, en medio del problema, en medio del rechazo,
y de la crítica y de todo lo que aconteció, nunca dejó de poner su día en las manos del Señor, y todo lo que hacía José era prosperar, aún en la cárcel. Y muchos prosperamos en la cárcel, nada más que no veíamos porque pues andábamos más torcidos que los chetos, ¿verdad? Pero Dios siempre fiel en su misericordia nos ha dejado un gran legado, una gran enseñanza. Qué tan importante es seguir el modelo de Jesús en la oración. Ahorita podíamos ver cómo Charles Stein nos mostraba que tiene que ser nuestra prioridad, que no podemos hacer algo sin pedir antes la dirección. ¿Quieres tener éxito en la vida? Ahorita lo escuchamos. Dice que las batallas se ganan de rodillas. ¿Cuántos amamos a Dios? Dice la palabra de Dios, dice, ¿por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que te pido? ¿Cómo llamamos al Señor, Señor? Nosotros tenemos que ser hombres de fe, porque dice la palabra de Dios, dice, en aquellos días muchos me dirán, Señor, Señor. Nos va a decir, apartados de mí, hacedores de mal. Porque dice que solamente el que hace la voluntad de su Padre que está en los cielos. Ese es su hermano, esa es su hermana y esa es su madre. ¿Cómo podemos hacer que se haga viva la palabra de Dios si no pedimos? Dice Mateo 7:7, ¿verdad? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. ¿Y cómo podemos pedir? ¿Cómo podemos verdaderamente expresarle a Dios nuestra necesidad? A través de la oración, a través de tener verdaderamente un corazón dispuesto a humillarnos delante de su presencia. No le estamos hablando a cualquiera. Muchas veces venimos y le hablamos al Señor como si fuera cualquier persona. Jesús, el modelo de Jesús, Jesús entraba a orar, pero nunca entraba con una lista de quejas. Siempre entraba con amor, con gozo. Y era ahí donde la paz de Dios se derramaba siempre en su corazón. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno y yo le doy gracias a Dios. De verdad me tiembla todo porque, y no está temblando, ¿eh? Pero sí me siento con un gran compromiso de parte de Dios y tenemos que seguir porque yo creo que hoy tenemos que comprender que la única manera en la que podemos desnudar nuestro corazón delante de Dios es a través de la oración. Ahí está todo en oración. Es el mejor ejemplo que tenemos, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios. Este es un punto crítico. Aprende a orar únicamente orando. Estas lecciones de ninguna manera tienen la intención de enseñar a orar a nadie, sino de que el instructor y los alumnos aparten tiempos especiales para poner en práctica la oración, fomentando la participación para que todos aprendamos a orar al Señor. Séptimo punto, Jesús oró por Pedro. Jesús oró por Pedro cuando Satanás pidió a los discípulos para zarandearlos. Lucas 22, 31 y 32. Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti, para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Nuestro enemigo, el diablo,
anda como león rugiente buscando a quien devorar. Debemos orar constantemente por los pastores, misioneros, obreros, siervos de Dios, pues serán constantemente sometidos a pruebas y tentaciones. Octava situación. Jesús oró por sus discípulos y por nosotros, por sus discípulos y por nosotros antes de ser entregado. Juan 17, 1, 9. Después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. No ruego solo por estos. Ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. La oración no solamente debe ir enfocada a resolver nuestros problemas y suplir nuestras necesidades y las de nuestros seres queridos, sino que debe extenderse a los que no conocen a Jesús para que crean en Él con nuestras palabras. Eso significa que la oración, la vida y el servicio a Dios están ligados íntimamente a Él. Novena. Jesús oró cuando estaba muy triste, antes de ir a la cruz. Jesús oró cuando estaba muy triste, antes de ir a la cruz. Mateo 26, 38 y 39. Está la angustia que me invade, que me siento morir. Les dijo: quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Décima cosa. Jesús oró cuando estaba padeciendo en la cruz. Jesús oró cuando estaba padeciendo en la cruz. Lucas 23, 34, inciso A. Padre, dijo Jesús, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Onceava cosa. Jesús oró antes de expirar. Jesús oró antes de expirar. Lucas 23, 46. Entonces Jesús exclamó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. Doceavo punto. Jesús ora por nosotros siempre. Jesús ora por nosotros siempre. Por eso puede salvar, una vez y para siempre, a los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Ya que Jesús es Dios, ¿por qué oraba? Jesús oraba para enseñarnos a tener una intimidad con Dios. Jesús siempre será nuestro mejor ejemplo de vida. Jesús sabía que nos costaba trabajo presentarnos delante de Dios. Y Él siempre nos mostró, de hecho, cuando les enseñó a sus discípulos la oración modelo,
lo primero que nosotros no sabíamos era que tenemos, primero que nada, antes de pedirle y dejarle todas las cargas, tenemos que glorificar el nombre del Señor. En el Padre Nuestro nos enseña, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y muchas veces, en lugar de santificar y glorificar el nombre del Señor, le venimos y le reclamamos, ¿no? Oye, ¿por qué no me has dado la Land Rover? ¿Por qué no me has dado esto? ¿Por qué no me has dado el otro? ¿Por qué a él sí? ¿Por qué a no? ¿Por qué a él no? Y hay veces que venimos con él y le decimos, Señor, hágase tu voluntad. ¿Sí o no? Y cuando se hace la voluntad de Dios, no nos gusta. ¿Qué decimos? Dice, haz tu voluntad en el cielo y en la tierra. Hágase tu voluntad. Y se hace la voluntad de Dios y no nos gusta. Y dice, si tú me lo estás pidiendo, tú me pediste que hiciera mi voluntad en ti. Y después también he oído muchos que dicen, Señor, danos el pan nuestro de cada día. Y hay algunos que le dicen, oye, ¿no me puedes adelantar lo de 2 años? Es triste, ¿no? Es triste porque muchas veces somos desafiantes delante de Dios. Dice, y perdona nuestras deudas, como nosotros ya también perdonamos a nuestros deudores. ¿De verdad ya perdonamos? ¿De verdad ya perdonaste a tus padres? ¿Ya te perdonaste tú? ¿Ya perdonaste a alguien con el que tienes algún agravio? Líbranos de todo mal. Pero es lo que más queremos y anhelamos. Lo que más deberíamos de anhelar es tener los principios y los valores bíblicos, de tener el ejemplo pleno de Jesús, nuestro Señor, el autor y consumador de nuestra fe. Decían ahora, ¿dónde están puestos tus ojos, verdad? ¿Dónde están puestos tus ojos? ¿En el mundo? ¿En tus bienes? ¿O en Jesús? ¿Dónde están puestos hoy en día tus ojos verdaderamente? Eres tú y Dios. Y si le digo algo, no se crea, la palabra, el primero que golpea es a mí. Por eso sé que hay un gran compromiso. Sé que hay un gran compromiso. Tenemos, no le estoy diciendo tiene, no, tenemos un gran compromiso con el Señor. ¿Le puedo preguntar algo? ¿Dónde está su corazón? No me lo diga. ¿Dónde está su corazón? Porque donde esté su corazón, ahí está su tesoro. Ahí está su Dios. ¿Dónde está? ¿Dónde está nuestro corazón en esta mañana? Cristo es bueno. Y Él oraba para enseñarnos qué tan importante era para Él todos los días, antes de hacer algo, pedía dirección a Dios. Ahí está el éxito. Cuando nosotros aprendamos verdaderamente a humillarnos delante de la presencia de Dios y a reconocerlo y a respetarlo, le digo una cosa, no por lo que nos da, sino por lo que hoy representa para nosotros. Es nuestro Padre Celestial y merece respeto. Y esa es la manera en la que Jesús nos enseñó que cuando entraba a la presencia de Dios, no entraba echando ajos y cebollas ni reclamándole. Entraba en sumisión, pidiendo dirección, pidiendo el consejo, pidiendo la instrucción. Ese es Jesús.
al que adoramos, al que veneramos, al que bendecimos, al que buscamos. Ese es nuestro Dios. Cristo vive. Amén. Cristo vive. Amén. Dios es bueno en todo tiempo. Ese es el mejor ejemplo que tenemos de vida. Ese era el estilo de vida de Jesús. Hoy sabemos que Jesús no es una religión, sino es un verdadero estilo de oración, de perseverancia. Él sabía lo que venía, pero Él dijo una cosa: no se haga como yo quiero, hágase. Y de esa misma forma, cuando estemos pasando tragos amargos, en angustia, le digo una cosa, hasta cuando se subió a la cruz, ¿sabe cómo se subió? Con gozo, porque llevaba el gozo del Espíritu Santo. Fue al desierto con gozo, porque dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, y del conocimiento viene de la boca de Dios. Ese es el poder del Dios más grande, el Dios poderoso, el único Dios verdadero. Yo espero, hermano, que en esta mañana, de verdad, tú no hayas escuchado la voz de Roberto, hayas escuchado la voz de Cristo. Si tú viniste a buscar a Cristo, yo te aseguro que hoy lo encontraste. Pero si tú viniste a buscar al pastor, error. Siempre que vayas al altar, busca a Cristo. Hoy tenemos que hacer un cuarto de guerra. Hoy tenemos que hacer primeramente un altar en nuestro corazón para el Señor. Tenemos que levantar un altar de oración en nuestro hogar. Por eso Jesús dijo: velad y orad para no entrar en tentación, porque el espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y hay veces que la carne no quiere, ¿verdad? Dice que se opone entre sí, entre el espíritu y la carne, ¿verdad? Hay veces que no quiere, se rebela. Pero hoy nos vamos a ir de este lugar diciendo: cerebro, carne, relájate. Vamos a orar al Señor, vamos a clamar al Señor, porque eso fue lo que Jesús nos enseñó, a buscar siempre la dirección, la instrucción de parte del Padre. Amén. Dáselo a Jesús, toda la gloria es para Él. Híjole, no estoy bien. Estoy bien. Cuando tu corazón esté lleno de tristeza, ora y verás cómo Dios te envía presto alivio y consuelo. Cuando te sientas débil en tu fe, ora y serás fortalecido. Cuando te sientas perplejo, ora y verás cómo se te aclara para ti. Cuando te sientas solo en tus luchas por la vida, ora y experimentarás que Dios está a tu lado para ayudarte. Cuando creas que todos los caminos se cierran para ti, ora y verás cómo Dios te abre nuevas puertas. Cuando la vida se te llene de sombras, ora y verás cómo Dios alumbrará tus pasos. Cuando sientas que tu corazón está duro y reseco, ora y verás cómo la gracia divina se derrama sobre ti como una lluvia refrescante. Cuando te sientas lleno de enojo y resentimiento, ora y verás cómo tu enojo y tus resentimientos se disipan como por encanto. Cuando te sientas tentado a pecar, ora y verás cómo Dios te dará fuerzas para mantenerte en pie y vencer. Que Dios nos permita ser transformados a la imagen de su Hijo Jesucristo.
Hagamos un pacto con Dios para que Él trate con nuestras vidas y las haga semejantes a las de Jesús. Cueste lo que cueste, sobre todo en cuanto a la oración. Gloria a Dios. Gracias al Señor.